Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar nuestro primer laboratorio de mecánica de fluidos que consiste en la determinación de densidad y peso específico en fluidos. Mi grupo está conformado por Andrés Abaonza y mi persona Cristian Cerón. Los contenidos que vamos a llevar a cabo son los siguientes: introducción, metodología, aplicación industrial, ejemplo, resultados, conclusiones, referencias y mensaje final. Bueno, como introducción tenemos que la densidad es una propiedad física que representa la masa por unidad de volumen, mientras que en el peso específico corresponde al peso del fluido por unidad de volumen. Estas propiedades son fundamentales en la ingeniería, ya que permiten analizar y caracterizar diferentes sustancias. Bueno, como metodología para el desarrollo de la práctica se utilizaron probetas de 250 mililitros, un decímetro y una balanza digital. Se llenaron las probetas con los fluidos de prueba y se realizaron varias lecturas con el hidrómetro. Posteriormente se calculó la densidad, el peso específico y la gravedad específico de cada fluido. Bueno, como aplicación industrial tenemos que la determinación de la densidad y el peso específico es fundamental en la industria petrolera, donde se analiza la calidad de combustibles y aceites. Como por ejemplo tenemos que la densidad permite verificar la pureza del producto y detectar posibles contaminaciones. Bueno, el ejemplo de la aplicación industrial. Este concepto es aplicado en empresas como Ecopetrol, donde la densidad del petróleo permite clasificar el crudo y controlar su calidad, además de calcular las condiciones necesarias por su transporte seguro para los oleoductos. Con los datos obtenidos, se calcularon los valores de densidad absoluta en diferentes unidades, el peso específico y la gravedad específica de cada fluido. También se realizó un promedio de las mediciones para obtener los resultados más precisos. Bueno, en la tabla 2 tenemos la comparación de los datos de la densidad de fluidos con los resultados experimentales y los resultados teóricos. Bueno, en cada fluido de prueba vamos a mencionar los datos experimentales y su dato teórico y mirar si su fiabilidad eh, es correcta en el estudio realizado. En el agua con sal, en el resultado experimental nos dio 1,030 y en el resultado teórico es 1,025. En el agua con azúcar nos dio un resultado experimental de 1,015 y en el teórico de 1,050. En el aceite de motor nos dio un resultado experimental de 8,50 y en el teórico de 8,40. En la glicerina nos dio un valor experimental de 1,250 y en el teórico de 1,260. Y en el aceite vegetal nos dio un valor experimental de 9,50 y en el teórico de 9,30, lo que nos da a entender que existe una alta concordancia en el estudio, indicando que el modelo teórico utilizado describe correctamente el fenómeno real. Y bueno, y en la tabla 3 tenemos la densidad medida, pero esta vez con el pignómetro. Bueno, en cada casilla tenemos lo que hicimos y lo que voy a leer a continuación. Bueno, primero se tomó el pignómetro y se lo pesó. El peso del pignómetro vacío en unidad de gramos fue de 1,721. Posteriormente se le llenó el fluido, el cual utilizamos aceite de resino. Se lo llenó hasta que llegue a tope y el peso que nos dio fue de 4,179. Posteriormente se hicieron los cálculos y la densidad de fluido del aceite de resino en gramos sobre centímetros cúbicos fue de 9,832. La densidad corregida nos da un mismo valor, que es de 9,832 en unidades de gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad teórica del fluido del aceite de resino es de 9,61 y el porcentaje error lo obtuvimos con la fórmula experimental menos teórico sobre teórico por 100 y lo que nos dio un porcentaje de 2,31. Bueno, como conclusión podemos deducir que en la práctica se observó que los líquidos no tienen el mismo comportamiento al medir su densidad. La glicerina resultó ser el fluido más pesado,
mientras que los aceites fueron los más livianos. También se comprobó que al agregar sal o azúcar, el agua, su densidad aumenta haciendo mayor el efecto de la sal. Y bueno, como mensaje final tenemos que esta práctica permitió reforzar los conocimientos adquiridos en clase y comprender la importancia de la densidad y el peso específico en la ingeniería y en la industria. Gracias.